Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 9, del versículo 1 al versículo 4. Amén. Yo me voy a permitir leer la escritura y ustedes pueden seguir la lectura en sus Biblias. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Puede sentarse dando otra alabanza al Señor en su presencia. Un encuentro entre dos seres, podría decirse. Cuando dice un encuentro con Dios, habla de un encuentro entre dos seres. Hay uno que está definido. El primero que está definido es Dios. Y el otro sujeto se encuentra tácito, se encuentra implícito, o sea, no dice Juan se encuentra con Dios, Pablo, sino ahí está, puede ser cualquiera de nosotros. Amén. Dios quiera que seamos todos nosotros, inclusive el predicador, que podamos tener un encuentro con Dios. Dialogaba con mi sobrino y un encuentro con Dios puede marcar mi vida o no la puede marcar. Yo puedo ser impresionado al encontrarme con Dios, pero seguir mi camino. O ese encuentro con Dios puede marcar mi vida y cambiarla para siempre. Cuando hablamos de Dios, Dios es nuestro creador. Y el propósito de Dios es establecer su reino en la tierra. Su reino en medio de los hombres. Tener un pueblo de su nombre. Un pueblo que le conoce, un pueblo que sabe quién es Él, un pueblo que le ama con amor verdadero, no que aparenta que le ama, sino un pueblo que le ama de verdad, un pueblo que le alaba, no que aparenta que le alaba, sino que le alaba de verdad. Y lastimosamente hay emociones que no se pueden infundir. Sí nos pueden motivar, pero hay emociones que no se pueden ni infundir ni transfundir, sino que salen genuinas. Si Olivia le van a caerle, asústese. Ana Carmen se ríe, pero no se asusta. O ya se está asustando un poco. Asústese. Eso es fingido, ¿cierto? Pero si yo de pronto hago así, ya ahí sí se asusta. Entonces, hay emociones que salen espontáneas. Y Dios quiere una adoración espontánea. Aleluya. No solamente que apretemos los ojos, que, bueno, uno también alaba con el entendimiento y no siempre tiene la misma actitud de llorar, porque las formas pueden variar, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, cuando podríamos decir, ¿qué importancia tiene un encuentro con Dios que pueda marcar mi vida?
Es bueno saber que Dios tiene su gobierno, su reino. Porque ahora mismo, aunque Dios reina como creador sobre toda la tierra, hay lugares ahora mismo donde no se le alaba, donde no se le conoce, donde no se le reconoce, aunque sea una llamada entre comillas iglesia. Y hay un lugar donde Dios gobierna, donde Dios reina, donde a Dios se le conoce, donde a Dios se le ama, donde a Dios se le alaba, donde a Dios se le respeta, donde a Dios se le obedece. Y ese pueblo que se mueve en ese ambiente somos llamados hijos de Dios. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese ambiente donde se mueve este Dios que es el Todopoderoso, que es el soberano, que es el Rey de los reyes, el Señor de los señores, que es omnipresente, que es omnisciente, es un reino de paz. Es un reino de obediencia. Sus hijos somos hijos de paz, hijos de obediencia. Sus hijos somos temerosos de Él, respetuosos de Él. En este reino impera la justicia. En este reino somos libres. ¿Cuántos somos libres? En este reino impera la santidad. Porque Dios es un Dios santo. Aquí, entre nosotros somos el templo de Dios. El templo no son las paredes, nosotros somos el templo de Dios. No importa cuán hermosa sea la edificación, pero aquí el templo somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. En este reino impera la verdad. En este reino impera la vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Dios representa todo eso, hermano. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, desciende de parte de Dios. Nosotros, ahora vamos a hablar un poco de nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios. Y la Biblia dice que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? A imagen y semejanza de Dios. A Dios le imputó. Dios le impartió al hombre lo que él podía recibir de su naturaleza. Y dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre recto, porque lo hizo con lo que Dios depositó en él. Pero dice la Biblia, pero el hombre buscó muchas perversiones. El hombre se desvió. Yo pongo este ejemplo. A uno le entregan un carro, o le entregan una moto o cualquier vehículo, se lo entregan en buen estado, pero de pronto uno, por desconocimiento o por rebeldía, le da un mal uso a ese vehículo. Y cuando han pasado 3 años, 6 años, 10 años, ya ese vehículo no es ni sombra del vehículo que nuevo adquirió. Está maltratado, está envejecido, está dañado. Dios nos hizo a nosotros perfectos, rectos. El hombre tiene una perfección. Dios nos hizo perfectos espiritualmente.
nos hizo perfectos emocionalmente, nos hizo perfectos físicamente. Cuando Dios nos creó, vio que era bueno en gran manera lo que había hecho. Pero con el tiempo, como Dios le dio al hombre capacidad de decisión, capacidad de obedecer o de desobedecer, capacidad de someterse o de rebelarse, capacidad de administrar su vida y el resto de la creación, porque el resto de la creación Dios la puso debajo de los pies del hombre. Entonces el hombre empezó a mal usar la vida que Dios le había dado, la voluntad que Dios le había dado, y empezó a tomar malas decisiones. Entonces hoy en día hay muchos hombres que no son ni sombra de lo que Dios creó. El ser humano está desfigurado, e inclusive muchos cristianos no somos mucho lo que Dios quiere que seamos, ni hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es tan importante un encuentro con Dios. Aleluya. Que realmente marque nuestra vida y que nos direccione hacia donde Dios quiere. Amén. Aleluya. Aquí la palabra de Dios, en este libro de los Hechos, capítulo 9, habla del hombre llamado Saulo. Dice la Biblia, era hebreo, pertenecía al pueblo de Dios, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. Como poder decir nosotros hoy, somos pentecostales. Este era fariseo. ¿Qué tiene de malo ser hebreo? ¿Qué tiene de malo ser fariseo? Pero este era perseguidor de la iglesia. Guardaba la ley que Dios dio. Tenía celo de Dios, pero en cuanto a la ley, era irreprensible, pero su vida no estaba sintonizada con Dios. Conocía la ley, conocía a los ritos, fue instruido a los pies de Gamaliel. Era celoso, arraigado de las tradiciones. Dice la palabra que el Señor, él reconoce mucho tiempo después que el Señor lo apartó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Pero tuvo su experiencia con Dios, digamos que a los 40 años. Y su vida no estaba direccionada donde Dios quería. Era un perseguidor de la iglesia. A los cristianos los forzaba a blasfemar. Y cuando querían matarlo, él consentía, él dio su voto en la muerte de un siervo santo llamado Esteban. Y en ese camino iba. Pidió cartas a los principales sacerdotes. E iba con ese propósito de encarcelar, de arrastrar, de perseguir, de maltratar, y si era necesario, matar a lo que él consideraba un camino de herejía. Pero cuando iba en este propósito, dice la palabra de Dios que
de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo, más fuerte que el sol cuando resplandece en su fuerza. Uno de estos dos agentes, uno de estos dos sujetos, el Señor de la gloria, el Dios Todopoderoso, estaba propiciando un encuentro con un joven llamado Saulo. Aleluya. Lo derribó a la tierra y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? La condición de uno fuera de Dios es una condición lamentable. La Biblia habla de un hombre llamado Naamán, que era general del ejército de Siria. Vestía de charretelas, era un hombre valeroso, había conquistado muchas guerras, era un hombre apreciado por su rey, pero portaba una penosa enfermedad, tenía lepra. Qué malo es ser general, qué malo es ser apreciado por su rey, por su líder. Pero este hombre era leproso. Hay una mujer de Samaria que va a cierta hora a buscar agua de un pozo, no a la hora acostumbrada donde iban las mujeres decentes, entre comillas, sino a una hora diferente. Ella adoraba allá en el monte. Pero tenía 5 maridos. Y el que ahora tenía tampoco era suyo. Ya iba por el 6º la señora. Entonces, nuestras vidas, desde que Dios nos creó, o nuestras vidas desde que nos convertimos, o nuestras vidas desde que Dios nos llamó, es posible que aquellas vidas sintonizadas, es posible que aquellas vidas que andan por donde Dios quiere sin que nosotros seamos perfectos necesariamente, pero es muy posible que hayan vidas que se hayan desviado. Hay seres llamados desechables. En Colombia, a los mendigos, a las personas indigentes les han rotulado como desechables. El hombre tiene algo valioso que fue lo que Dios puso en él, ese aliento de vida, ese espíritu que Dios puso en el hombre. Y Dios no solamente puso su espíritu en el hombre, sino que lo ama, porque dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. Pero el ser humano, sin hacer lo que Dios quiere, no esté convertido o esté convertido, si no estamos haciendo lo que Dios quiere, estamos mal. Y necesitamos un encuentro con Dios. Bendito el nombre del Señor. Este hombre llamado Naamán, una joven le dijo: si mi Señor fuera
a Israel, él sabría que allá hay un Dios y sabría que allá hay un profeta de Dios que lo sanaría de su vida. Porque en Dios hay sanidad. Llevó talentos de oro, llevó piezas de plata, llevó mudas de vestidos. Y él decía en su mente: saldrá el profeta, pondrá su mano sobre mí y yo sanaré. De pronto me pondrán una alfombrita roja, soy un personaje importante, tenemos subyugada esa nación. Llego yo allá y el profeta sale: oh, don Naamán, me hace venia, me pone la mano, invoca el nombre de su Dios y yo sanaré. Pero el profeta no salió. Le envió a un siervo que le dijera: zambúllete 7 veces en el río Jordán. El río Jordán era un río sucio, un río contaminado. Y él decía: Habana y Farfar, ríos de mi tierra, cristalinos, hermosos, en ellos no puedo sumergirme y ser sano. Pero sus siervos le dijeron: mi Señor, ¿qué estás dispuesto tú a dar para ser sano en esa lepra? Porque, hermanos amados y estimadas visitas, Naamán estaba vestido de ropa púrpura, tenía charretelas con decoraciones, pero cuando esas ropas, cada noche que se iba a acostar, que iba a dormir y tenía que despojarse de sus vestidos elegantes, que eran los que veían sus siervos, sus condecoraciones, pero cuando tenía que despojarse, porque nadie puede dormir con esa ropa, pero cuando tenía que despojarse de sus vestidos, de sus condecoraciones y empezar quizá a quitar esa cantidad de vendajes que cubrían una carne putrefacta, él miraba, contemplaba su miseria. En el cuarto no era general, en el cuarto no era un hombre valeroso, en el cuarto, con el perdón de la expresión, era un miserable leproso. Y él lo que no quería era descubrirse. Él no quería era despojarse de sus vestidos, de su ropa elegante. Pero cuando aquellos siervos le dijeron: mi Señor, ¿qué harías tú? ¿Has traído oro, plata? No quieren eso. Zambúllete en ese río con tal de ser sano. Y empezó a quitarse sus vendas y a mostrar su miseria. Y empezó a caminar hacia el río y empezó a obedecer la palabra del Dios que vive y permanece para siempre, a tener un encuentro real y verdadero con el Dios que sana aún la más cruel enfermedad. Se zambulló la primera vez, se zambulló la segunda vez, se zambulló la tercera vez, se zambulló la sexta vez y se miraba y su carne estaba igual. Cuando se zambulló la séptima vez, de pronto no tenían muchas fuerzas para salir, pero al fin sale y empieza a contemplar su carne. Y dice la palabra que su carne era tan tersa y suave y limpia como la de un bebé, como la de un niño. Bendito el nombre de Jesús, porque el Dios Todopoderoso se había encontrado con este hombre y le había puesto su mano poderosa sobre él. ¡Aleluya! Amén. En un encuentro con Dios vemos la gloria de Dios. Amén. En un encuentro con Dios las cosas cambian.
nuestras decisiones nos hemos desviado y sufrimos la consecuencia de nuestros desvíos. Podemos hablar, podemos reír, podemos jugar, podemos compartir, podemos hacer lo que queramos, pero no somos verdaderamente felices. Lejos de Dios no somos libres. Lejos de Dios no tenemos paz. Lejos de Dios estamos amargados, estamos vacíos, estamos insatisfechos. No nos llena la tecnología, no nos llenan las personas, no nos satisfacen los viajes, no nos satisface lo que hagamos. Lejos de Dios y de su voluntad, sentimos que nos falta algo. Nos sentimos cuando, como el pez fuera del agua, bendito el nombre del Señor, que entra en estertores de muerte y que necesita regresar a ese ambiente donde hay vida. Vida de verdad. Aleluya. No tiene de pronto nada de malo ser fariseo, ser ingeniero, ser abogado. No tiene de pronto mucho de condenar de que seas quien eres. Pero si no estás en la luz, seas quien sea o seamos quienes seamos, te empezarán a invadir las tinieblas. Si no estás haciendo lo que Dios quiere, ni estás en contacto con Dios, que es la paz, te empezará a invadir el desosiego, la intranquilidad. ¿Cuántos hemos sentido, cuántos hemos sentido que teniendo muchas cosas, sentimos que nos falta algo? Amén. No nos sentimos contentos, no nos sentimos tranquilos, nos sentimos rodeados de problemas, todo lo vemos oscuro, todo lo vemos tenebroso. Decía el salmista, llegó a considerar el salmista: en vano he lavado mis manos en inocencia. Cuando uno se aleja de Dios, de la comunión con Dios, de la obediencia a Dios, empieza a ver la prosperidad de los impíos, empieza a ver las malas acciones de los hombres, empieza a ver que no ha valido la pena hacer esto o aquello, y puede decir: en vano he lavado mis manos en inocencia. Como decir: en vano me he entregado a Jesucristo, en vano soy cristiano. Se sentía amargado, se sentía, dice: si yo soy tu hijo, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no tengo lo que el otro tiene? ¿Por qué no disfruto de lo que el otro disfruta? Mira, blasfeman de ti, hablan mal de ti, y sus ojos se les saltan de gordura. No tienen, blasfeman y dicen, y no se preocupan porque nada les pasa. Pero cuando entró en la presencia, Aleluya, aleluya, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Y pudo expresar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Hermano, cuando uno conoce a Dios, puede expresar lo que decía el salmista, y no de labios, sino de corazón: tú eres la porción de mi herencia. Aleluya. La gente, cuando hay una herencia, todo el mundo está: ¿cuánto es mi parte? ¿Cuánto es lo que me toca? ¿Cuánto es lo mío? Para mí son tantos millones, para mí es esto, este lote es mío, esta casa es mía, este carro es mío. Pero el verdadero cristiano dice:
El Señor es mi herencia. Amén. Teniendo a Cristo lo tengo todo. No importa si mi casa es de tabla, si es de cartón. No importa si me hacen falta muchas cosas materiales, si no tengo mucho oro, si no tengo mucha plata. No importa si no tengo trabajo. No importa si no hay comida en la despensa. Lo importante es que teniendo a Dios lo tengo todo. Dios llena mi alma. Dios llena mi vida. Dios para mí es todo, y si lo tengo a Él no me hace falta. Por eso Saulo pudo expresar todo lo que para mí era ganancia. Oh, hebreo de hebreo, fariseo y todo aquello, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Inclusive lo tengo por basura para alcanzar a Cristo mi Señor y aquello para lo cual Cristo me ha llamado. Amén. Aleluya. Oh, hermanos, necesitamos encontrarnos con Dios. Aleluya. No podemos seguir así. No podemos seguir de apariencias. A veces los cristianos, incluyendo pastores, porque yo soy pastor, podemos vivir de apariencias, simulando ser feliz y no somos felices. Simulando estar llenos y sentirnos vacíos. Simular estar bien y estar mal delante de la presencia de Dios. Expresar muchas cosas. Hoy en día observa uno a muchos jóvenes por el Face. Un joven me confesó en una iglesia donde yo era pastor, hermano. Estaba chateando con una joven que tiene su novio en la iglesia, que fue hija de pastor, porque su papá murió. Y por el Face, siendo amigos, seguía teniendo su novio. Ella le hizo una propuesta y le dijo: yo te voy a mostrar de aquí hacia arriba y tú me vas a mostrar de aquí hacia abajo, para seguir las modas del mundo. Jóvenes que alaban, jóvenes que cantan, jóvenes que tocan instrumentos. Con todo respeto, han sido destituidos supervisores de distrito de muchos años, porque gracias a Dios aquí no se le tapa la falta a ninguno. Pero aquí, hermanos, o somos lo que Dios quiere que seamos, o nos acabamos. Uno puede manipular, uno puede pensar, uno puede, humanamente uno puede, pero aquí el que reina se llama Jesucristo. Y Dios sabe cómo es su reino y lo que quiere en su reino. Y la palabra de Dios no ha cambiado. ¿Sabe? Yo llegué a la iglesia a buscar a la que ahora es mi esposa. Llegué con malas intenciones. Mi concuñado me dijo que me infiltrara en la casa. Y fui a buscarla a ella al culto para conquistarla y para introducirme en su casa, hacerle un mandado a Giovanni Colorado, el pastor que vino el año pasado.
Pero cuando llegué con esas malas intenciones, tuve un encuentro con el Señor. Aleluya. El pastor cantaba: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y yo sentía como si la alabanza era: yo no sé a lo que tú has venido, bandido, pero yo vine a alabar a Dios. Y cuando él cantaba y repetía esa alabanza, pareciera que me abriesen dos llaves. En mi tierra decimos plumas, pero son llaves. ¿Cómo se dice acá? Canillas. Y empezaba a rodar las lágrimas, pero en abundancia. Y a un hombre inconverso le da pena que lo vean llorando. Yo no sé, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están haciendo a mí? Y yo decía dentro de mí: pero callen a ese predicador, callen a ese pastor. Y yo decía: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Yo vine a alabar a Dios. Y yo con otras intenciones: yo no sé a lo que tú has venido. Y eso era llore, llore, llore. Y ese día me entregué al Señor Jesús. Las malas intenciones se me fueron, pero a Dios no se le fueron sus buenas intenciones, y después como de 6 años me regaló a la muchacha. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, necesitamos un encuentro con Dios que cambie nuestra vida. Aleluya, sí. A partir de ahí, Saulo no fue más fariseo. A partir de ahí, Saulo no fue más perseguidor de la iglesia. A partir de mi encuentro con Jesús, no fui más inconverso. Practiqué el basquetbol, gané campeonatos intercolegiados y fui a campeonatos nacionales, pero el basquetbol quedó a un lado y yo seguía a Jesucristo. Fui analista de programación, pero eso es historia aparte. Y tuve la oportunidad de entrar a una buena empresa. Al mes estaba afuera, como triste, como dolido, porque me agradaba mucho esa empresa, pero como al mes que salí, como a los 15 días, el Señor Jesucristo me llamó a su servicio. Gloria a Jesús. Dios quiere que tú le entregues tu vida. Aleluya. Dios quiere golpear tu mente y tu corazón y decirte: no vas bien, no vas bien. Él quiere iluminarte con su luz. Tus tinieblas deben quedar afuera, porque este reino es de luz, no es de tinieblas. Tu voluntad debe someterse a la voluntad de Dios, porque en este reino se hace la voluntad de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amado hermano, amada hermana, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás viviendo así? Vamos a estar ante eso. Dios ha venido, o Dios está esta noche en este lugar, Aleluya. porque quiere tener un encuentro real, un encuentro que marque tu vida, porque Dios quiere hacer algo, quiere iluminar tu vida, quiere empezar a gobernar, quiere empezar a tener total control sobre tu vida. Tu vida se ha deteriorado con el uso y el tiempo.
Tu vida se ha impregnado por el mal manejo, por el mal uso, por tus malas decisiones. Tu vida se ha impregnado de mucha basura. Pero en esta noche, como le dijera el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Dios quiera que hoy pueda decir como Jacob, este lugar, no sabía que Dios estaba en este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Quieres salir de tu asiento para tener un encuentro real con Jesucristo? Tú sabes que necesitas a Dios. Yo tengo una necesidad urgente de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero agradar a Dios de verdad. Nosotros a veces no queremos que nos hablen claro. Nosotros a veces no queremos que nos desnuden como la mano. Pero sabes, hay uno que nos desnuda no para avergonzarnos, pero sí para limpiarnos. Oh, hay uno que está aquí por ti. Hay uno que está aquí, ha sido paciente esperando el momento propicio para tocar la puerta de tu corazón y tener un encuentro personal.